Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta charla muy interesante que nos va a servir para todos sobre lo que es la neurociencia y lo que se conoce hasta ahora de cómo funciona el cerebro, ¿no es cierto, Chalo? Les presento al disertante. Chalo Rodríguez Burgos nació en Pacasmayo, La Libertad, Perú, el 28 de julio de 1956. Él lo hemos conocido como escritor y poeta, ahora lo vamos a conocer en la Maceta. Es licenciado en Relaciones Industriales y Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. Realizó estudios en biología en la Universidad Particular Ricardo Palma de Lima y tiene el diplomado en neuroeducación, cerebrolector, el Cerebrum, y diplomado universitario de capacitación docente en neurociencias, Universidad Abierta Interamericana de Argentina. Así que bueno, los dejo con él, que nos va a contar un poco de qué se trata. Buenas noches. ¿Escucha? Bien, el día de hoy yo quisiera hablarles sobre este tema tan importante y hace varias décadas que se habla de neurociencias. Un término que hasta cierta manera se ha manoseado. Neurodeportes, neurolibros, neuropensamientos, y muchas veces divagamos en qué es concretamente las neurociencias. El hombre, desde sus inicios, de los albores de la humanidad, se preguntó quién era él, en esencia, en qué parte del universo se encontraba y qué representaba. Esas preguntas fueron quedando un poco de costado porque sus primeras preocupaciones fueron la supervivencia. Más adelante, cuando ya el hombre logra constituir sociedades más elaboradas, es que comienza a tratar de ubicar dónde están sus pensamientos, dónde están sus emociones. Son situaciones que las tenemos aún hoy en día cada uno de nosotros. ¿Por qué reacciono de una manera u otra? ¿Por qué la otra persona piensa diferente a mí cuando es obvio que lo que yo veo es de una otra manera? Y tenemos situaciones tan disímiles y tan discordantes. Ya Hipócrates, hace 2500 años atrás, indicaba de que todas las emociones, sentimientos del ser humano provenían del cerebro y no del corazón, como era la visión aristotélica que imperaba en todas esas épocas, donde indicaban que el centro del cuerpo humano, el corazón, era donde estaban nuestros sentimientos y nuestras emociones. Aún hoy en día, muchos pensamos lo mismo. Con el avance paulatino de la humanidad, que el hombre va viendo ciertas reacciones que tienen que ver con esta masa fría, que pensaban que era solamente un refrigerante de todas las emociones y humores que teníamos en el cuerpo. Va avanzando la humanidad y descubren que hay ciertos nervios que van entrelazando un sistema. Hasta esa época solamente podían trabajarse con cadáveres, no se podía trabajar con seres humanos. Van apareciendo diversos neurocientíficos que con los escasos recursos que tienen, van elaborando y descubriendo los tejidos nerviosos hasta llegar a lo minúsculo, hasta llegar a una neurona. Es con la tintura de Pero Cajal y Golgi que logran entrever que esta unidad nerviosa tenía ramificaciones y se conectaban unas con otras, y que la información viajaba a través de impulsos eléctricos. Más adelante, ya con los inventos del microscopio, pueden ver lo que ya se suponía. Antes de que ingresen ustedes, el cerebro de cada uno estaba formado de una manera. Los conocimientos nuevos que están recibiendo implican que sus neuronas han hecho contacto con otras para poder recepcionar esta nueva información. Se ha contabilizado que tenemos 86.000 millones de neuronas y una sola puede llegar a tener 10.000 conexiones. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de conexiones que hay para poder tener un conocimiento nuevo?
Cuando este conocimiento se ha formado, si no es grabado, no es fortificado, se pierde. Por eso que olvidamos muchas cosas. Este sistema nervioso va a recepcionar toda la información de nuestro entorno a través de nuestro aparato sensitivo: ojos, nariz, oídos, tacto y gusto. Lo recibimos y lo procesamos con una información nueva que ingresa hacia nuestro cuerpo. Pero no recibimos todo, sino lo que nos interesa. Y a eso hay que sumarle nuestro propio mundo interior. Todos no estamos en este instante con el mismo estado de ánimo. Algunos estaremos pensando en el frío, otros dejé de repente encendida la cocina y aquí tengo que ir a hacer otra actividad. Entonces, la recepción, la percepción que tenemos del mundo no va a ser igual. Y la neurociencia se encarga de estudiar esto. En definitiva, en concreto, ¿qué cosa es la neurociencia? Va a estudiar dónde están nuestros pensamientos, nuestros recuerdos y dónde se fijan nuestras memorias. Físicamente, no es que estén en un solo lugar, sino es el circuito neuronal que estamos formando para un recuerdo, para un pensamiento, que se va a reafirmar conforme nosotros lo intentamos recordar una y otra vez. Estos pensamientos pueden permanecer a lo largo del tiempo o simplemente desaparecer. Ustedes van a recibir esta noche varias información que va a entrar a lo que se llama memoria de corto plazo, que es la que tenemos, la percepción de la luz, los colores de las personas que nos están rodeando. Pero si vamos de aquí, por ejemplo, al baño, mucha de esta información se perderá. Si queremos recuperar o grabarla, debe pasar a nuestra memoria de corto plazo, que es la que tenemos, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una avenida. Me fijo en el semáforo, veo los carros, los buses, color azul, blanco, el que viene, la gente para no chocarme, y crucé la avenida. Esa información que he recopilado está en mi memoria de corto plazo. 20 pasos más adelante, yo ya la perdí, porque ya no la necesito. Pero si es algo que yo quiero fijar y aprender, la debo consolidar durante la noche. En la noche no es que el cerebro descanse, el cerebro sigue activo, con otro tipo de función. Son 8 horas en promedio que debemos dormir. ¿Para qué? Para grabar precisamente toda la información del día. Con quién conversé, a quién debo llamar, qué debo hacer, y también los conocimientos que estoy interiorizando. No duermo las 8 horas. No recupero la energía que he perdido y también mucha de esta información se va a difuminar. Las neurociencias, en definitiva, es la conjunción de diversas ciencias médicas como la neuroquímica, la física, la biología, la psiquiatría, la psicología, que convergen sobre el órgano más importante del ser humano, el cerebro. A todo esto debemos incluir la posición que tienen otras profesiones, como los escritores, como los empresarios, como los estadísticos, los contadores, arquitectos, su visión sobre el cerebro y dar este aporte para que en un solo centro se congregue y se procese esta información tan vital. En los años 90, Estados Unidos declaró la década del cerebro. Es decir, dieron ingentes cantidades de dinero para poder hacer estudios y se siguen realizando para poder entender cómo funciona este único órgano que puede estudiarse a sí mismo. Ningún otro órgano lo hace. Es un órgano que pesa en promedio 1,4 kg. El 2% del peso corporal de una persona de 72 kilogramos. Pero gasta el 25% de toda la energía. Es una brutalidad de energía que debe consumir. Es por eso que el cerebro busca en lo posible trabajar en modo avión, en modo automático. El 90% de nuestras actividades estamos en modo inconsciente. Caminamos y no sabemos cómo lo hacemos en forma automática. Porque cuando tenemos que pensar, hay un gasto de energía grande. Y el cerebro, ¿por qué no quiere hacerlo?
porque su primera función es la supervivencia. ¿Eso qué implica? Que debe vigilar que el resto de los órganos trabajen de una manera correcta. Por eso inhibe, y en lo posible, una vez que ha mecanizado, automatizado sus actividades, se queda cómodamente dentro de esta zona de confort. Y cada vez que al alumno o a nosotros nos dicen hay que leer y hay que interpretar algo, eso cansa. Efectivamente cansa y hay un gasto. Pero si queremos crecer y mantener nuestro cerebro activo, tenemos que estar en un constante aprendizaje. Es como cuando ahorramos para nuestros hijos, para la universidad, ahorramos para cuando seamos mayores y no dependamos de nadie. Hay un ahorro que se llama ahorro cognitivo. Mientras el cerebro sigue procesando, sigue trabajando, vamos generando mayor cantidad de circuitos neuronales. Cuando llega el momento de la jubilación, que es el júbilo, la alegría, hay personas que se dedican a vender las cosas. Ya no leen, ya no producen, ya no trabajan, porque dicen ya cumplí. Si comparamos dos personas que se han jubilado, una que dice hasta aquí llegué, y la otra, sigo preparando, sigo estudiando, sigo viajando, aprendo un instrumento nuevo, aprendo un idioma nuevo, voy avanzando. Cuando venga el descenso natural, así como se emblanquecen nuestros cabellos, se cae, se arruga la piel, de igual manera va a haber un descenso cognitivo. La persona que estaba aquí va a descender hasta acá. La que estaba acá, con mayor ahorro cognitivo, llega. Su calidad de vida pues va a ser totalmente diferente. Y la idea de conocer las neurociencias es de que lo conozcamos de una manera simple. Saber cómo opera mi cerebro. ¿Cómo aprendo yo algo? Para aprender, lo primero que debemos tener es emoción. Al estar emocionado y me despierta la pasión por algo, automáticamente todas las cortinas sensitivas, mi atención se va a centrar en la información nueva que yo voy a recoger. Con eso tengo un primer paso. Luego debo relacionar la información nueva con la que yo ya tengo. Es como que cada ladrillo de esta pared representa un conocimiento. Y a lo largo de nuestra vida hemos ido construyendo una pared. El conocimiento nuevo que yo traigo, ustedes deben ver dónde lo coloco. Con otro ladrillo de conocimiento que tenga afinidad. De tal manera que cuando yo quiera recordar algo, sepa cómo ubicarlo y voy a llegar hacia ahí. De una manera más fácil. Lo ponemos de esta manera. Hay personas que las llaves de la casa las ponemos en cualquier sitio. Y de pronto estamos diciendo, ¿dónde puse las llaves? Y tengo que retroceder todo mi camino para ver dónde estuve y tratar de ubicarlo. Un gasto de energía, me canso. En cambio, la persona que siempre pone sus llaves en un lugar específico, hasta dormido, semi-dormido, va a llegar y lo va a encontrar. Ahorro energía. Y esa otra energía la voy a utilizar en algo que va a ser de mucho mayor provecho. Con el paso del tiempo, se han ido estableciendo de que nuestro cerebro viene, ya diríamos, preprogramado. Nacimos cada uno de nosotros con los 23 cromosomas que nos dio el papá y 23 cromosomas de la mamá. En cada cromosoma tenemos los genes. Los genes que me hicieron a mí, que tenga este tamaño, que sea de este color, que sea miope y que tenga este color de ojos. Y que tenga también las enfermedades que voy a tener. Eso está en nuestro genoma humano. Así venimos. Pero no siempre va a ser así. Hay algo que caracteriza al cerebro y se llama plasticidad. ¿Qué es esto? Que el cerebro se puede modificar a sí mismo. No es que va a cambiar de forma. Pero todo este circuito neuronal que tenemos, nosotros podemos cambiarlo, ampliarlo. Les vuelvo a indicar, esta información que ustedes acaban de recibir ha incidido en que ustedes establezcan nuevas conexiones que no las tenían antes de ingresar por esta puerta. Ustedes han cambiado su cerebro. Y hay más. A nuestra edad, a la mía, yo sigo generando nuevas neuronas. Hay lo que se dice los famosos neuronitos, en los cuales nos indicaban que solo el 10%, por ejemplo, del cerebro trabaja. El cerebro es un órgano único, solo, es decir, trabaja de manera conjunta. Hay áreas que predominan más, es cierto, áreas que van a establecer e incidir en nuestro comportamiento también. Pero
si nosotros tenemos una constante actividad, es más seguro que vamos a tener una mejor vida y sobre todo comprender por qué reaccionamos de una u otra manera. La parte central del cerebro, vamos a hacer un símbolo. Esta parte es donde están nuestras emociones. Es nuestro cerebro reptiliano porque tiene la forma de un reptil. Es el cerebro que tienen los mamíferos hace más de 200 millones de años. Sobre esto está la famosa corteza cerebral. El cerebro humano viene a madurar en un promedio a los 28 años de edad. Por eso que la etapa entre los 10, 12, 14, 16 años se le conoce como la adolescencia, porque se adolece, prima las emociones. El muchacho quiere comportarse bien, pero no resiste sus impulsos naturales, porque vive de emociones. Cuando nosotros vamos madurando y la corteza cerebral llega ya a sus 16 mil millones de neuronas, es la parte donde nosotros pensamos, razonamos, tenemos nuestro juicio y hacemos una toma de decisiones adecuadas. Es como cuando decimos, primero cuenta hasta 50, antes que respondas abruptamente. Si yo estoy en un salón de clase y el alumno me está haciendo laberinto y estoy en un segundo piso, mi primera reacción sería, lo quiero botar por la ventana. Pero mi razón me dice, no seas loco, te vas a ir a la cárcel, vas a tener problemas. Entonces me aguanto, razón, pienso. Pero la realidad es otra, ¿no? De que podemos ser todos muy pensantes y estamos en el estadio de fútbol y estamos gritando por Boca o por River y empezamos a saltar y recordamos la descendencia del árbitro o del jugador, nos dejamos llevar por nuestra emoción. No estamos pensando, no estamos razonando. Por eso, conocer nuestro cerebro, cómo actúa, cómo funciona, es vital, porque eso nos va a generar, digamos, una mejor comprensión con la otra persona. Y para que no se canse, quisiera terminar con esto. Imaginemos que todo este cuadrado es lo que conocemos todos como la realidad, ¿ya? Pero de esta realidad no se ha podido contabilizar. Pero estudios neurocientíficos nos indican que nosotros tenemos capacidad para percibir todo este 100% de realidad, solo el 6%. Solo el 6%. Con el 6% yo tomo la decisión qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, si compro o no esta casa o hago el viaje que he decidido hacer. Y cuando alguien opina con su 6%, ¿qué es lo que yo pienso? Está equivocado. Mi 6% tiene más peso. Y no es así. Debemos aprender a ser más tolerantes y entender que la otra es otra persona, que tiene una visión que yo no la tengo, y que más bien yo debería aprovechar lo que ve, porque yo no tengo esa capacidad de entender, de comprender y así ampliar mi zona de confort. Y quiero agradecer muchísimo su atención y si hay alguna pregunta que quisieran aclarar, muy gustoso de poder resolver. De que la persona tiene ya un circuito hecho, pero frente a situación de trauma o problema, por ejemplo en el caso de un niño que tenga que transitar una situación doméstica violenta, genera, digamos, en el niño un impulso a una madurez, una nueva reconexión, o sea, como el cerebro tiene plasticidad, pudiera, porque por ejemplo un niño violentado íntimamente, lo primero que hace sin saber es lavarse y pensar que no lo van a creer. ¿Cómo puede, digamos, si bien el cerebro se autogestiona, pero tiene un conocimiento que no se lo dieron? O sea, ¿vuelve otra vez a regenerarse? Y tu pregunta es muy interesante. El cerebro no identifica lo que es real de lo que es ficticio.
Nosotros estamos viendo una película o leyendo y sabemos que es mentira, que es ficción, pero transpiramos y nos compenetramos muchas veces con los personajes, sufrimos, lloramos. En la edad inicial, 5 o 6 años, en un edificio es donde se forman todas las bases. Todas estas bases neuronales pueden sufrir cambios y van a, digamos, a ser permeables al entorno que tienen. De ahí, digamos, la importancia de que tanto el padre conozca al hijo, sin imponer, digamos, las situaciones o agravantes que va a tener. El entorno juega un papel muy importante. También es importante su mundo interior, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a cuidar. El niño evidentemente va a dar señales y el padre debe estar atento, porque cada hijo también es diferente. Me agrada tu pregunta, realmente me vas a hacer profundizar también y estudiar un poco más. No sé si alguien más quisiera compartir algo o algo que no haya quedado claro. Voy a continuar con lo que decía Claudia. ¿De dónde surgen, si eso me podés decir, estas acciones límbicas de que el niño sabe que se tiene que lavar? El que tiene que callar es un tema social y cultural, definitivamente. Es decir, el niño lo aprendió, sabe que eso es feo y que no lo puede contar porque no le van a creer. Pero esto de ir, limpiarse o bañarse de repente, si eres un niño, no sabe Está perfecto, está clarita la pregunta. Te la respondo de esta manera. Todos nosotros tenemos gestos que expresan nuestras emociones. Las emociones básicas, como el miedo, el asco, el temor, la ira, la sorpresa, la alegría, la demostramos con los gestos, ¿verdad? Algo que siento asco, inmediatamente hacemos eso. Eso lo hacen muchos mamíferos, pero también lo hace una persona ciega, que nunca vio. Pone la misma cara de sorpresa que alguien que sí ve. Entonces no podemos decir que siempre se aprende por imitación, que también hay un aprendizaje. Comentamos el caso de esta película del Rey León, donde el león grande va caminando por una zona de precipicio, un área geográfica, un relieve muy arisco, y el leoncito va atrás. Entonces el león grande se preocupa y dice: ten cuidado, fíjate por dónde camina. Y el león chiquito dice: no, ten cuidado tú, que yo te estoy siguiendo. Nosotros aprendemos, sí, por imitación, pero hay cosas que vienen ya grabadas en nuestro genoma humano. Genéticamente tenemos esos movimientos o aprendizajes que ya vienen interiorizados. ¿Sigue siendo la amígdala el centro del miedo? ¿Sí? ¿Por qué el hombre, cuando empezó a estar en sociedad, empezó a crear mitos, dioses? ¿Será para explicar todas estas cosas que no entendía? ¿Respondí la pregunta o lo dejé así por la mitad? Bien, el miedo dijimos que es una emoción básica. También comencé indicando de que esta preocupación por saber quién es y qué lugar ocupa el hombre en el espacio es una pregunta que ha estado a lo largo de todo este proceso de la humanidad. Y aún hoy seguimos preguntándonos cuál es la ubicación. Y cuando el hombre no tiene una explicación, inmediatamente desarrolla algo innato, que es la imaginación. La imaginación como base de toda creatividad. Dentro de esa creación está la religión. La religión al hombre, a muchos lo fortalece
y les da fe para sostenerse en un punto, como un polvo que es en todo el universo. Entonces, había un escritor que indicó, el pueblo griego, que aún sus pensadores, lo que ellos dijeron, nos siguen rigiendo mucho de nuestra vida, les tocó una situación tan agreste, un territorio tan difícil, que tuvieron que idear lo que era la belleza, sobreponiéndose a su realidad. Idealizaron la belleza humana, la creatividad y el poder con los dioses de Dios. Vamos a pelearnos un poquito, porque también hay dioses que muestran las pasiones y las furias humanas. Es decir, es como que llevaron al Olimpo no solamente lo bello, sino también el enojo, la venganza. Cuando a Zeus lo desafía Prometeo y le da de comer una porquería en lugar de la mejor carne, ¿qué hace Zeus? Se venga de él y le da una mujer bellísima y a la que le regala una caja que no tenía que abrir de por vida, y que cuando la abrió se produjo todo el caos en la humanidad. Es decir, es mi modo de pensar y mi punto de vista, porque de eso también él habló, ¿no es cierto? Que tu punto de vista o el tuyo, aún estando en este mismo ambiente, es diferente. Entonces, pienso, fue una manera de registrar lo que somos en seres superiores, como para no sentirnos tan inferiores. Es una pregunta, ¿no? Es una manera de compatibilizar nuestras propias pasiones negativas y positivas y trasladarlas a un ser superior para justificarse. Ah, se me tiene un lío. No. Para nada. La situación es esta. Nosotros vemos en un reflejo. Sucede que me encuentro con una persona a la cual no conozco y me cae simpaticísima, sin haber tenido un vínculo, una conversación. Me encuentro con otra persona y me cae mal, porque somos una expresión bioquímica de lo que tenemos. Vemos en las otras personas nuestro reflejo de nuestras fortalezas. Y en otra persona puedo ver también mis carencias, influencias y deficiencias. El cerebro tiene unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Básicamente, estás conversando con alguien, estás en el público, bostezas y comenzamos a bostezar casi todos. Nos vemos reflejados muchas veces, emocionalmente y físicamente, con nuestro entorno. Respondemos a nuestro entorno. Y somos producto también del entorno nuestro y de nuestro propio mundo interior. Sucede con la persona que escribe. Tú lees un libro y te produce ciertas sensaciones, ciertas emociones. Tú misma lectora, de aquí a 5 años, con el mismo libro, no vas a tener las mismas emociones, porque ya cambiaste, no somos mismos. ¿Cómo nos puede ayudar la neurociencia a cambiar, los voy a llamar decretos, que nos perjudican? Al niño se le dice, sos un inútil, sos un revoltoso, sos una porquería, y no es ¿no? Se lo machaca todo el tiempo y obviamente se lo dice el padre, la madre, imagínate. No, le va a creer, el niño le cree. Así. A mí, yo era un chico muy, normal, movido, ¿no? Y responsable, y tampoco hacía caso, ¿no? Y me castigaban con todo, ¿no? Pero el castigo más fuerte que ahora yo siento muchas veces fueron las palabras y sobre todo los gestos que me quisieron moderar. Esos gestos, o bien hago resiliencia, tengo un soporte emocional que es la propia familia, okay. Mucha gente que no tiene el comportamiento adecuado, por llamarlo como ese eufemismo dentro de la sociedad, es que precisamente ha sido maltratada y golpeada durante su proceso de formación, que ya no cambia. Uno perdona a veces, pero no olvida. Y a veces marca eso nuestra conducta.
¿Le hago una pregunta, puede ser? Por supuesto, adelante. Bueno, así sabemos, somos Samba, Canal 7, programas pasado y presente. Usted recién habló, o la escritora, mencionó la alimentación. La alimentación en el cerebro es muy importante para el desarrollo cognitivo de los chicos, sobre todo en países que tienen problemas de alimentación o subalimentación, como en parte estamos nosotros sufriendo ahora. Magnífica la pregunta porque me permite reafirmar algo que lo había llevado muy por encima. Dije que el cerebro, para nutrirse y poder tener el aprendizaje, era necesario el sueño. Pero además de ello, como una mesa con 3 patas, que es mucho más estable que una de 4, necesitamos el deporte, es decir, la actividad física y sobre todo la nutrición. La nutrición es vital, no solamente en el momento que uno nace y va creciendo, sino hasta el adulto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, como si fuese un auto, 0 kilómetros, auto nuevo, no le vamos a poner cualquier gasolina, porque sabemos, el nafta, ¿no? Porque sabemos que se va a perjudicar el motor. De igual manera sucede con nosotros. El cerebro, que no está bien alimentado, va a dedicar mucha energía, y ya sabemos lo importante que es la energía para el cerebro, en tratar de combatir, de resarcir las deficiencias que deberíamos tener al nutrirnos para suplirnos. La nutrición, estimado, es vital saber qué debemos comer y en qué etapa de nuestra vida priorizar los carbohidratos, las proteínas o los lípidos. Una comida balanceada debe ser aplicable y del conocimiento sobre todo de la persona que cocina. A mí me hicieron una operación a corazón a pecho abierto hace 10 años. Hace 10 años que la tengo casi gratis. Y la enfermedad que tuvo era arteriosclerosis, es decir, se fueron formando placas, grasas dentro de mi sistema circulatorio, dentro de las arterias. Yo no era hipertenso, no soy hipertenso, no soy diabético, hacía deporte, comía, entre comillas, sano. Pero hay otro producto, además del alimento que era el estrés. Y cuando nos dieron la charla, después de los procesos operatorios, que ya estamos en proceso de convalescencia, éramos como 500 personas en un seminario donde estaba el cardiólogo, el psicólogo y la nutricionista. Cuando la nutricionista comenzó a hablar, indicó que el 30% de estas personas operadas iban a retornar. ¿Por qué? Por la mala nutrición. Y que las enfermedades cardiovasculares no se fueron de un día para otro, sino que un proceso de 20 o 30 años de mala nutrición. Y que así, como yo a los 56 años había sido operado, se espera de aquí, de acá, 10 años más, o sea, a esta fecha, los nuevos operados van a tener 40, 10 años más van a tener 30 años con una mala nutrición. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Tengo una pregunta. Puede sonar bastante bruta, pero me surgió la inquietud cuando dijiste que el humano, el aprendizaje que tiene el humano también está pasado de generación en generación y no solo a través de la palabra o la escritura, sino a través de cosas que nos quedan grabadas en el cerebro y que se heredan mediante generaciones y quedan como algo más biológico, más como algo interno del cerebro. Y me surgió la duda cuando una persona tiene un déjà vu, cuando siente que ya vivió algo, que ya vio algo, cuando tiene un miedo, siente que lo sintió de alguna manera en su pasado. ¿Cómo se puede explicar, tipo, más visto desde la neurociencia, como algo que fue un miedo que pasó de generación en generación, o como algo que fue sin querer instaurado en esa persona, a través de ver ciertas cosas en su medio o escuchar ciertas historias o anécdotas? No sé si se entendió muy bien lo que hicimos.
Muy interesante tu pregunta. Nos ha pasado a todos que llegamos a una esquina y antes de voltear, a veces pensamos que nos podemos encontrar con una persona o alguna situación similar. Y sucede que a veces nos encontramos con cosas que creemos haberlas sentido o haberlas visto. También había indicado que el cerebro no distingue de lo que es ficción y realidad. Tenemos los sueños, por ejemplo, en los cuales hay momentos que nosotros podemos conducir un sueño, sabemos que es un sueño y a veces no. Es tan vívido el sueño que creemos que nos ha sucedido. Ahora, las neurociencias es el conjunto de ciencias todavía muy joven. No se ha explorado hasta dónde llega, digamos, nuestra capacidad cerebral o cómo funciona este mecanismo. Se hizo estudios en una larva microscópica que solamente tenía 300 neuronas. 300. Yo dije que tenemos 86.000 millones de neuronas. Estas 300 neuronas pueden interrelacionarse y crear diversos circuitos neuronales. Se pasaron 10 años para describir toda la cantidad posibles de circuitos neuronales que podían intervenir estas 300 neuronas. Imagínate, de aquí, de 300 neuronas a 86.000 millones, todo lo que queda por descubrir. Yo me resisto a decir de que si la ciencia no dice sobre esto, no nos sirve. Hay muchas cosas que explorar. Y es cierto, cómo se heredan, por ejemplo, los talentos de padres a hijos. Genéticamente va en tu genoma. Si estoy heredando la enfermedad de mi padre, igual puedo ser pasible también de heredar otras situaciones. No, tío. Cuando la persona, digamos, ha pasado determinada edad, jubilarse, vamos a poner un caso, se jubiló, determina viajar y tener una actividad diferente a la que tenía. Pero como en el caso que nos sucedió el tema del 2020, trunca, digamos, esas actividades. Eso hace que el cerebro disminuya o se acelere el proceso de envejecimiento. O sea, ¿existe otra posibilidad o existe otra posibilidad dentro de un ámbito que era cerrado, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Del 2020 con el tema del COVID, de no poder relacionar a la persona que tenía un tipo de actividad y queda disminuido. En ese caso, ¿qué actividades o qué actividades podría realizar para no ser deteriorada tan pronto? O sea, deteriora tan pronto el ser humano. Y efectivamente, nosotros hemos sido marcados por lo que es el COVID, o COVID. Antes del COVID y después del COVID. Nos secuestraron literalmente con esta enfermedad. Pero quienes más sufrieron el impacto fueron los jóvenes. El cerebro es un cerebro evidentemente social. Necesita socializarse para poder aprender y saber cómo reaccionar. Pero también hay esta palabra llamada resiliencia, ¿no? Que muchos de nosotros buscamos la forma y la manera de poder adecuarnos a esta situación. Habló hace poco Liliana sobre Prometeo y la caja que no debió abrirse nunca, donde salieron todos los males. Pero creo que lo dijo a propósito, no dijo, mejor dicho, probablemente para que yo lo complemente, que quedó el último pajarillo de color verde, era la esperanza, que salía para salvar al mundo. En este caso, hay un impacto que probablemente los que tenemos más de 50, 60 años no lo vamos a ver, pero sin jóvenes como él o menos. Tuvimos que soportar una vacuna que en menos de un año salió a que nos inocule. Normalmente una vacuna tiene que estar procesada
y vista entre 15 y 20 años para ver los efectos colaterales. El impacto de esta pandemia se va a ver en estos años. ¿Que va a afectar? Sí. Pero ahora, por ejemplo, lo que tiene la actividad creativa, y específicamente lo que escriben, pues, le significó un remanso y los potenció bien a escribir y desarrollar. Y eso, volvemos a hablar, le significó un ahorro cognitivo porque salieron de su zona de confort. No solamente salieron físicamente, sino que el que escribe vuela, viaja, imagina, delante, atrás, izquierda y derecha. Entonces, nosotros venimos generando neuronas desde el estado fetal. A la edad de 14, 15 años es lo que se llama, entre comillas, la poda neuronal. Nosotros podamos las plantitas para que crezcan con mayor fortaleza. Y aquí no es que se pode por gusto, sino que hay neuronas que ya terminaron su función y dejan espacio para que otras vuelvan a emerger. A la edad de 90, 94 años, la edad que tiene mi padre, él sigue haciendo neurogénesis, es decir, sigue creando, no con la misma cantidad que tiene Gonzalo, evidentemente, pero sigue buscando la forma de poder adecuarse. Ya no somos los mismos. Hay que empezar a jugar ya de una manera, ya no correr la pelota, sino que la pelota corre por él. ¿Se puede vincular a la neurociencia con la física cuántica de pronto? ¿Está vinculada? ¿Y cómo el hecho de que uno pueda crear su propia realidad o crear una nueva realidad o cambiar la realidad? ¿Cómo se fusiona eso? ¿Cómo se materializa? Sí, tu pregunta en 2 palabras es todo un mundo que va a ser muy difícil de poder explicarlo. Hablamos, y voy a repetir, dijimos que esto era como el 100% de lo que llamamos realidad. Yo con mi 6% creo mi realidad. ¿Qué pasa con mi realidad? La de ella, la tuya, la señora, el joven, la de ella. ¿Cuál es la verdadera realidad? La de ella, la mía, con ninguna. Ya decía Platón de que en todo caso la realidad está en las ideas. Porque lo que yo proyecto, que lo yo interpreto, es también de acuerdo a mi estado de ánimo. O sea, no solamente lo que me rodea, sino lo que yo transito. Es todo lo que nos queda por declarar. Y esa parte, fíjate, yo no lo he visto mucho, pero ya me dejaste la inquietud dando antes de la pelota. Interesantísima tu pelota, toda la de todos ustedes. Aquí la idea es nutrir, es compartir. Y realmente me he sentido muy halagado, muy cómodo y muy dignificado al estar con ustedes, con selectas personas. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Tenía una última pregunta y me surgió la duda, también reflexionando sobre el humano relacionado con lo divino, que mediante toda su historia básicamente siempre es como que trató de poner algo más arriba del humano, algo que está más inclinado a lo divino, como pueden ser dioses, energías, creencias divinas en general. Más explicado desde la neurociencia, ¿por qué crees que el humano siempre trata como de buscar barreras, como de creer que todo sigue su expansión, como la teoría del universo que dice que siempre se está expandiendo, o de que crea dioses a través de distintos puntos del mundo que no tienen nada que ver entre sí? El hecho de siempre buscar que hay algo más que lo que vemos o conocemos. ¿Crees que es por un miedo, por una intriga, o cómo lo explicarías vos? No sé si se entendió muy bien. Sí, está clarito. Nosotros, quienes se ponen los límites, es uno mismo. Cuando tenemos miedo, por ejemplo, de hacer una cosa nueva,
de salir de nuestra zona de confort. Lo desconocido, a la vez que es atractivo, también nos genera mucho temor. Y no hay felicidad más grande cuando podemos dar el primer paso. Creemos Dios, cuando el hombre no sabía interpretar los fenómenos meteorológicos, nos empezó a llamar dioses, el dios del trueno, el sol, etcétera, etcétera. Y alguien dijo de una vez, yo solamente creo en el Dios de Spinoza. Y eso sí te lo dejo en tarea a quien quiera. ¿Qué son los Dios? De Spinoza. ¿De Spinoza? Ya queda como tarea. Muchas gracias. Realmente, gracias a Alma Ediciones. Gracias, Liliana, por este momento tan hermoso. Bueno, tenemos buenas noticias. Las neuronas se creía hace unos años atrás que no se regeneraban. Entonces estábamos muy mal. Ahora sabemos que todo el tiempo estamos generando neuronas. Te lo agradezco muchísimo. y tenemos conocimientos innatos. Yo no sé mucho de neurociencia, pero Chomsky, que ahora se dedica a la política, pero que es muy bueno en otras cosas, nos enseñó que la gramática de la lengua materna es innata. Un niño habla si lo dejan, es decir, si no le hacen ustedes me entienden, ¿no? Habla correctamente o ubica correctamente en forma gramatical su habla. Hablará en media lengua, pero nunca va a poner el artículo después del sustantivo. Así como eso, yo creo que se heredan nociones de nuestros antepasados. En otras teorías, en otras ciencias, se habla de la memoria átmica, que es la memoria de nuestros antepasados. Nosotros a veces heredamos miedos, no inculcados, sino que los heredamos, los traemos en nuestra memoria átmica, ¿no es cierto? Y bueno, y como somos una estirpe, a veces nos toca resolverlos a nosotros, cosas que han pasado en generaciones anteriores. Pero yo sé que ese es otro tema. Sé que la neurociencia puede ayudar incluso a esto, a poder modificar estas cosas que heredamos, porque hay todos unos sistemas que yo creo que ya lo conoce, pero que bueno, para una charla no da, en la cual uno puede modificar el disco duro, digamos, la programación del disco duro. Se puede cambiar la programación como se cambian en las computadoras. Hay que hacer un trabajo que no es fácil. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, Charo, por esto.